el Congreso no puede actuar de cualquier manera, sino debe hacerlo siguiendo los cauces que la Constitución establece, ¿no? Y además buscando que cualquier salida no genere problemas más adelante, es decir, no intentar resolver un tema generando un problema que luego en el futuro vamos a tener que volver a enfrentar. Ahora nosotros estamos conectados con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Bienvenido, señor Lanegra, a Exitosa. ¿Cómo está, Karina? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, empecemos por lo que está pasando en el Congreso de la República. El Congreso de la República tiene 6 candidatos. La oposición y el oficialismo se han partido porque no encuentran candidatos de consenso. ¿Cuál es su valoración? ¿Qué quiere decir esto en un momento que se esperaba desprendimiento por la dura crisis política que pasa el país? Es claro que las bancadas han priorizado, ¿no?, la posibilidad de seguir negociando y conversando hasta el último momento de la elección, ¿no? El tener una, entre comillas, lista propia les permite ir viendo, ¿no?, por un lado, cuáles son las opciones que finalmente logran una votación, digamos, cercana, ¿no?, o próxima a la mayoría, y a partir de ello eventualmente pues conversar sobre eventuales apoyos, ¿no? Porque si ese apoyo evidentemente hubiera estado claro desde un inicio, estarían pues participando o apoyando alguna de las listas que ya se han presentado, ¿no? Pero evidentemente lo que van a esperar es que esta segunda vuelta, y ahí a partir de ahí seguramente conversarán o terminan definiendo pues cuál es la opción que más les conviene, ¿no? Entonces en el escenario todavía pues queda un poco de incertidumbre, ¿no?, en virtud ya de quienes finalmente lleguen a esa segunda vuelta. Muy bien, pero usted me dice qué es lo que más les conviene, qué es lo que más les conviene a ellos, no al país. Desde luego, pero ese no es un tema, digamos, que sea nuevo, ¿no?, en lo que hemos visto en estos últimos tiempos en general en el Parlamento, ¿no? De hecho, el diálogo que se grabó, esta reunión, ¿no?, de una de las bancadas, lo que demostraba básicamente era eso, ¿no? Digamos, sí tenían claro los problemas que enfrentaba el Congreso y el país, pero cuando llegaba el momento de definir el camino a seguir, lo que iba por delante eran las prioridades inmediatas del partido, inclusive de un candidato. Es decir, si es que nosotros estamos esperando alguna salida política a esta crisis de parte del Parlamento, no la vamos a encontrar. Pues por ahora no, y es probable que mientras no haya una presión muy grande sobre el Parlamento, ¿no?, o los costos de alargar alguna decisión sean ya muy grandes, pues eso no va a variar, ¿no? Lo más probable es que de alguna otra manera los congresistas prioricen cualquier opción que, para empezar, ¿no?, les permitan continuar con su gestión, con el tiempo que se les ha otorgado en virtud de las elecciones legítimas que hemos tenido, ¿no? Ahora, eso, como digo, puede eventualmente variar, pero las condiciones que harían posible eso son difíciles de prever en el corto plazo, ¿no? Aunque en el Perú pues las cosas a veces cambian muy rápido, ¿no?, pero por lo menos por ahora eso no parece ser el caso. Sin embargo, ya desde el Ejecutivo han dado suficiente material, suficiente carnecita como para que el Congreso actúe, o el Congreso podría arguir, decir, sostener de que ellos están maniatados, no pueden, o es que simplemente son sus intereses personales de permanecer allí. Lo que pasa es que lo que ocurre es que hay dos cuestiones que son claves, ¿no? El Congreso no puede actuar de cualquier manera, sino debe hacerlo siguiendo los cauces que la Constitución establece, ¿no? Y además buscando que cualquier salida no genere problemas más adelante, es decir, no intentar resolver un tema generando un problema que luego en el futuro vamos a tener que volver a enfrentar. Entonces, han tenido y tienen opciones más
digamos, adecuadas en virtud del problema que enfrenta. Y hay un presidente de ejercicio que enfrenta situaciones muy serias, por ejemplo, con corrupción, ¿no? con indicios, con elementos que van generando un caso sólido, pues tenemos a una fiscalía que no puede avanzar más porque hay una prohibición, ¿no?, de la Constitución que impide acusar al presidente de ejercicio. Puede investigarlo en cierto punto, pero luego no puede acusar. Mire cuántos meses ha pasado, Karina, y hasta el momento no se ha presentado una propuesta de reforma de la Constitución que precisamente corrija esa discusión, ¿no?, y que permita que, por ejemplo, por un tema de un delito muy grave, un presidente incluso pueda ser acusado. Entonces, ¿y dónde están, digamos, los temas, ¿no? Más bien se ha presentado 2 mociones de vacancia, ¿no?, en su momento, pues, muy débiles, ¿no?, un fundamento claro, y sin los votos, ¿no? Entonces, en lugar de ir por los caminos que parecen más sensatos para ir estableciendo una salida, no solamente para este caso, ¿no?, sino también para el futuro, se termina generando un enredo que parece no resolver a ningún lado, salvo pues a la continuación de los problemas que hemos venido viendo. Muy bien, y ahora parece que ellos no quieren, parece que con este Congreso no vamos a conseguir nada. ¿Y cuál sería el camino? Es decir, no podemos nosotros mantenernos en esta inestabilidad porque la inestabilidad ya vemos todo lo que acarrea, ¿no? Es decir, no podemos comprar urea, no podemos crecer, la inversión privada está en cero, hay más hambre, todo lo que ya sabemos que los números fríos y duros nos los cuentan. Sí, sin duda. O sea, hay varias cuestiones ahí que el Congreso, desde luego, podría ayudar a corregir. Por ejemplo, la figura de la censura de los ministros eventualmente puede estar pues, justificada, ¿no? Si es que hay una situación que genera un problema político y el gobierno no hace nada para atenderlo. De hecho, más bien lo que hemos visto es un Congreso que ha ido muchas veces muy, muy lento, ¿no?, para enfrentar situaciones que son muy evidentes. Entonces se puede ir corrigiendo el tema, estableciendo una exigencia mayor, ¿no?, a las autoridades en el cumplimiento de sus funciones. Independientemente, como digo, de otras cuestiones que son ya de fondo, este tema de garantizar, ¿no?, que un control desde el Congreso efectivo a la función del Ejecutivo es vital. Pero al mismo tiempo, digamos, el Congreso se pone en una situación muy difícil cuando cae en los mismos problemas, ¿no? Por ejemplo, en el audio que se divulgó de la expresidenta del Congreso, ella misma reconocía, ¿no?, que el Congreso, pues, para empezar, tenía a muchas personas dentro del propio Parlamento que pues, no cumplían con los perfiles adecuados y que solamente llegaban por temas puramente políticos, ¿no? Y entonces, ¿cómo tú vas a exigirle al Ejecutivo, al Gobierno, algo cuando tú mismo como Parlamento caes en lo mismo? Entonces, eso desde luego genera un problema muy negativo de presión a la ciudadanía, ¿no? Por eso digo, ¿cómo le exigimos? Está bien lo del gobierno, ¿no? Y por eso le preguntaba yo, ¿cómo salimos de este círculo vicioso? ¿Cómo le exigimos algo a unas personas que simplemente están ahí sentadas para velar por sus intereses y por su sueldo? No quieren soltar la mamadera. Sí, ahora, sí, hay posibilidades que no son fáciles. O sea, ningún camino en ese sentido es sencillo, ¿no? Porque podríamos, por ejemplo, intentar un camino que vaya, digamos, por fuera de la Constitución, y eso podría ser más peligroso en el futuro, ¿no? Pero también puede ser una situación en la cual, y se ha dicho, ¿no?, digamos, si hay un adelanto de elecciones generales, pero no puede ser pues, un adelanto en donde las reglas sean exactamente iguales, ¿no? Porque entonces vamos a posiblemente caer en la misma situación. Entonces tiene que haber un conjunto de reformas mínimas para atender el tema, pero nuevamente algunos dicen, bueno, pero las reformas mínimas también tienen que aprobarse en el Congreso. Sí, claro, es cierto, pero es que en verdad no hay ninguna forma de resolver los temas si es que no pasamos en alguna medida por el nuevo Parlamento. Entonces, la única forma es presionar, generar ahí, digamos, una situación constante, ¿no?, de exigencia ciudadana sobre el Congreso. No hay otro camino, ¿no? Es que cualquier otra vía implicaría abrir una puerta muy peligrosa para la democracia en el país. De acuerdo, el presidente de la República ya se dio cuenta de esta y además está
usando esta desventaja del Congreso de la República que ha quedado en evidencia con estos audios. Ahora yo quiero preguntarle también, porque usted es parte de Transparencia y sabe cómo se manejan pues los estándares con el periodismo, con la política y cómo se debe manejar un presidente de la República y un primer ministro. Y ahora nos ha salido el tema de la prensa alternativa, pero esta prensa alternativa lo que pretende el gobierno es que sea una prensa no fiscalizadora, sino que le vaya a hacer barra, que vayan a aplaudir como foca. ¿Cómo se pelea contra esto? Exitosa. Exponiéndolos. Es que creo que esa división entre la prensa tradicional y la prensa alternativa no explica el problema que tenemos. O sea, es una división que va a generar mayor confusión, ¿no? Hay medios de comunicación serios y medios de comunicación que no lo son, ¿no? Esa es la división realmente que debe plantearse, ¿no? Que hay medios de comunicación profesionales que pueden trabajar en redes sociales, que pueden trabajar en un medio como el suyo, ¿no? Que está en radio, que está en televisión, puede ser un medio que trabaje en un portal web de noticias, ¿no? Y pueden ser serios, o sea, que pueden verificar su información, que pueden hacer accesos con sus investigaciones, y que sin importar, ¿no? Si es, digamos, parte del gobierno, si es parte del Congreso o lo que sea, actúa por igual, ¿no? Frente a situaciones, por ejemplo, que tienen situaciones de corrupción. O sea, lo que necesitamos es una prensa independiente y seria, ¿no? Eso es, no importa el medio en el que se utilice para ello, ¿no? Y tenemos que dejar de lado, pues, medios de comunicación que mienten, que falsean información, que divulgan, pues, mentiras, ¿no? Digamos, eso de manera pues, dolosa, ¿no? Y para eso puede usar también un portal web, ¿no? Para eso también puede usar un medio de comunicación, entre comillas, alternativo, también puede ser usado por lo mismo, ¿no? O peor aún, ¿no? Medios como, recordará usted en la época de estos periódicos. De los periódicos, ¿no? Chicha, sí. Exactamente, que eran medios, entre comillas, tradicionales, ¿no? Pero en verdad también cumplían un rol terrible, pero también había otras formas de atacar, ¿no? A los opositores y demás. Entonces, pero estos periódicos Chicha eran pagados por el gobierno de Fujimori. Entonces ahora ha salido, se ha acuñado de la boca de Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, y después lo ha repetido el presidente de la República, prensa alternativa. Y esta prensa alternativa ha salido a aplaudir al gobierno y a pelearse con la prensa tradicional, digamos, ¿no? Los medios de comunicación. Esto, ¿qué podría decirnos? ¿Se les puede comparar con los diarios Chicha? ¿O qué? ¿De dónde salen? Nadie los conoce y han ido a generar conflicto. No, pero es que a ver, todos los que hemos trabajado, yo he trabajado un tiempo a nivel regional, en verdad estos medios son muy comunes. O sea, lo que hay son pequeños de radio, a veces, medios de comunicación. No, pero no hay que confundir con los medios alternativos, que sí son en realidad una salida para que todos estén informados, es decir, están direccionados para generar conflictos, ¿no? Ajá. No, pero lo que me refiero es que había hace mucho tiempo y sigue habiendo, ¿no? En muchos lugares, medios que en verdad parecen alquilarse al mejor postor. O sea, que son medios que, digamos, por tener algún tipo de beneficio de corto plazo, que actúan a favor del grupo, ¿no? Que, entre comillas, los contratan, incluyendo actores políticos. Eso lamentablemente ha sido muy común. Y entonces, si el gobierno va a querer recurrir a una vía de ese tipo, sin duda está actuando de una manera claramente equivocada, ¿no? Y generando una división artificial. Como digo, los medios de comunicación, lo que hay que exigir es que sean serios, que sean responsables, ¿no? No importa la manera en la cual se difunda su información. Muy bien, entonces hay que estar advertidos porque, y además ya lo hemos pasado, ¿no? Usted bien recordaba con los diarios Chicha que lo único que hacen es tergiversar y estar del lado del gobierno y maltratar a los opositores o a quienes no les gusta,
¿no? A quienes no les gusta. Regresando, porque se me había olvidado una pregunta sobre el Congreso de la República. Regresando al tema del Congreso de la República, ¿quién cree usted que debería estar en la presidencia del Congreso de la República en esta coyuntura especial? Bueno, como soy transparencia, no puedo ponerme ahí a decir quién es el que preferimos nosotros, porque nos pueden acusar de no ser neutrales en un Muy momento de bien. elecciones, pero sí les puedo decir dos cosas, ¿no? Creo que hay tareas que son indispensables. Yo creo que quien ofreciera el Congreso tiene que ofrecer al país una agenda legislativa mínima de cuestiones que estén alineadas con las preocupaciones ciudadanas, incluyendo, por ejemplo, el tema de la reforma política, que es un tema muy urgente, y luego, segundo, que corregir aquellas cuestiones que la expresidenta Camones dijo en privado, ¿no? Que es garantizar que los proyectos de ley sean de mejor calidad y garantizar también que los congresistas, todos ellos, pues se comprometan con un comportamiento mucho más diligente de su función. Yo creo que eso es lo mínimo que un presidente del Congreso debería liderar, ¿no? Una vez sea electo. Y las reformas políticas tienen que ver con que un presidente en funciones pueda ser acusado, pueda ser expulsado de la presidencia de la República cuando cuando las sospechas y las pruebas lo apuntan y en realidad ya pierde legitimidad, y también cuando un congresista es acusado por una persona por violación y que hay pruebas de que ha tomado en el Congreso, ha mantenido relaciones sexuales en el Congreso, y esto ya es el colmo de los colmos. En cualquier empresa votarían a un trabajador así. Sí, no, en el caso segundo, recordará que ya se eliminó el tema de la inmunidad parlamentaria y por lo tanto ese congresista puede ser ya objeto de un proceso y eventualmente una detención por parte del Poder Judicial. El tema es que actúa rápido el Ministerio Público y el Poder Judicial en ese caso. Y sobre lo otro, desde luego, ¿no? Un caso en donde ya el fiscal o la fiscal de la Nación ya tiene toda la evidencia clara y además, ojo, que son implicados que previamente ha pasado por jueces en la etapa de investigación preparatoria, y ya tiene todo muy claro y acusa, esa acusación debería sí ser la base ya de una decisión del Congreso en los casos de delitos muy graves, ¿no? Pero para eso hay que reformar la Constitución y hacer las cosas bien, que es lo que corresponde. Y cuando los ministros no están a la altura de los cargos, se les censura, ¿no? Pero también esa censura se ve desde el otro lado, se utiliza como un arma de que no me dejan trabajar. ¿Cómo se maneja eso, no? Bueno, lamentablemente es un problema porque, digamos, si empezamos con designaciones no idóneas que llevan a esos problemas de gestión y ya acciones que son abiertamente, pues, no solamente de incompetencia, sino ya inclusive digamos, de dolo, ¿no? Frente a obligaciones públicas mínimas, pues no le queda más al Congreso que censurar, ¿no? O sea, digamos, ese es un problema que lamentablemente origina el gobierno, ¿no? Más bien, lo que debería, ¿no?, producirse es un esfuerzo mayor del Congreso de hacer un seguimiento más detallado de las cuestiones para evitar que se llegue a una situación extrema, ¿no? Se tomen medidas correctivas, digamos, y además informar a la ciudadanía que eviten llegar a una situación pues ya límite, ¿no?, donde solamente queda el camino de la censura. Muy bien. Muchísimas gracias a Iván La Negra, secretario general de Transparencia, por ayudarnos a entender en qué contexto estamos en este momento, que ya se va a dar la elección del presidente o presidenta del Congreso de la República. Muchas gracias y buenas tardes.